Muy buenas noches, Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Este es el pastor Percy J. Riley, quien los saluda desde la ciudad de Los Ángeles y, para ser más específico, desde mi trabajo. Hoy voy a estar hablando sobre la Virgen María y si tuvo más hijos. Vamos a hablar sobre ese tema en esta noche. Lo vamos a hacer dentro de un marco de respeto hacia mis estimados amigos y hermanos católicos. Reciban un fuerte saludo y vamos a estar hablando sobre la objeción protestante o la objeción evangélica. ¿Cuántos hemos escuchado? Quiero ver quiénes están aquí. Vamos a saludar primeramente para no ser groseros. Están notificando a los suscriptores. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuántos hemos escuchado de muchos evangélicos decir: María no es virgen, ella tuvo muchos hijos después de que nació Jesucristo? Ella tuvo relaciones sexuales con José. La Biblia dice que ella tuvo muchos, pero veamos lo que realmente enseña la Biblia, no las opiniones personales de muchos evangélicos o las leyendas negras que muchos evangélicos han creado alrededor de la Virgen María. Uno de los pretextos que muchos de ellos hacen es no es el hijo del carpintero, pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: oye, ahí está afuera tu mamá y tus hermanos. Esto lo vemos en San Mateo capítulo 12, versos 46 y 47. Todos ellos perseveraban juntos en oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos capítulo 1, verso 14. Y muchos evangélicos, al citar estos versículos bíblicos, dicen: ven, ahí claramente dice que María tuvo más hijos. Así que los católicos están equivocados al creer que ella sigue siendo virgen. Eso es lo que muchos pentecostales y neopentecostales creen, ¿sí? Pero analicemos más profundamente qué es lo que la Biblia realmente dice. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos, no que María tenía más hijos. ¿Sí ven la diferencia? O sea, la Biblia siempre, al referirse a Jesús, a María y a sus hermanos, siempre hace la diferencia entre María y los hermanos de Jesús. Nunca dice que eran hijos de María. Es una cosa totalmente diferente. Una cosa es que Jesús tenga hermanos y otra muy distinta es que María haya tenido más hijos. Según la tradición, José, cuando se casó con María, era un hombre de avanzada edad, era un hombre viudo y tenía hijos. En la Biblia nunca encontramos la expresión hijos de María. Así que la Biblia no enseña que María haya tenido más hijos. Los evangélicos, los neopentecostales y pentecostales dicen de esta manera: si son hermanos de Jesús, si son hermanos de Jesús, por fuerza tienen que ser hijos de María. Eso es tener demasiada imaginación o interpretar la Biblia a su manera.
Para entender lo que verdaderamente significa la palabra hermano, tenemos que interpretar la Biblia según el tiempo y la cultura donde fue escrita, no según nuestra cultura. Este libro que yo sostengo aquí en este momento, la Biblia, este libro es la Biblia. Ese libro fue escrito por personas orientales. ¿A qué me refiero yo cuando digo que fue escrito por personas orientales? A que fue escrito con una mentalidad no occidental, es decir, no eran mexicanos, no eran guatemaltecos, no eran estadounidenses, no eran uruguayos, no eran colombianos, no eran españoles, no eran alemanes, eran judíos en el Oriente Medio. En otras palabras, la palabra de Dios fue escrita por personas judías, por personas que tenían la mentalidad oriental, no occidental. Por esta razón es sumamente importante que interpretemos, que analicemos la Biblia de acuerdo a las costumbres de la gente que vivió en el primer siglo en el Medio Oriente. Por eso no podemos interpretar la palabra de Dios y no podemos hablar de versículos bíblicos dentro de un marco occidental, porque entonces no entenderíamos y sacaríamos fuera de contexto lo que realmente está ocurriendo dentro del texto. Entonces, por eso he dicho que tenemos que interpretar la Biblia según el tiempo y la cultura donde fue escrita, no según nuestra cultura. La Biblia se escribió según la cultura judía, una cultura diferente a la nuestra, totalmente diferente, donde la palabra hermanos tiene un significado muy diferente al que tenemos aquí en nuestra cultura. ¿Sí? En la cultura judía, la palabra hermano no significa hijos de una misma madre o del mismo padre. Repito, dentro de la cultura judía, la palabra hermano no significa lo mismo que significa en nuestra cultura. Significa una cosa totalmente diferente a la nuestra. Esta palabra, utilizada para referirse a todos los parientes cercanos, es la que nosotros usamos por hermanos. En otras palabras, puedo poner el ejemplo de Abraham y su sobrino Lot. Entre ellos se llamaban hermanos, pero eran hermanos de ninguna manera. Uno era el tío y el otro era el primo. Y podría usarse también dentro del sobrino, suegro, nuera, suegra, cuñado, cuñada. Podría referirse a ellos como hermanos. ¿Sí? ¿Se imagina usted llamando a su suegrita amada hermanita mía? Por lo tanto, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no está hablando de los hijos de María, sino de los parientes cercanos de Jesús. Repito, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no se está refiriendo a los hermanos carnales, se está refiriendo a los parientes. Podía ser un tío, un primo, podía ser hasta la abuelita, pero según el protoevangelio de Santiago, ya los abuelitos ya no estaban ahí. Si el autor sagrado hubiera querido decir que los hermanos de Jesús son hijos de María, no hubiera escrito, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, sino que hubiera escrito lo siguiente, oye, ahí afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Además, el autor sagrado relaciona Jesús y María de una manera muy diferente respecto a María y a los hermanos de Jesús. Por ejemplo, cuando la Biblia se refiere a Jesús y a María, hace notar claramente que Jesús
es hijo de María. ¿Sí? Lo podemos ver claramente en la Biblia. Por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a José y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir de aquí, toma al niño y a su madre. ¿Sí? Ahí podemos claramente ver que Dios mismo manda al ángel a decirle a decirle a José que salga inmediatamente a proteger a José, a Jesús y a María. Y se refiere a ellos como madre e hijo. Además, el autor sagrado relaciona a Jesús y María de una manera diferente, como ya leí hace un momento, respecto a María y los hermanos de Jesús. Estoy leyendo mis notas, Así que si están viendo que tengo la cabecita agachada, no es que esté orando, ¿sí? Es que estoy leyendo mis notas, ¿sí? ¿A quién se le llama hermano en la cultura hebrea? ¿A quién se le llama hermano dentro de la cultura hebrea? ¿Se recuerdan que hace un momento yo les dije que cuando leemos la Biblia no podemos leerla de acuerdo a nuestra cultura latinoamericana, sino tenemos que leerla de acuerdo a la cultura en la cual se escribió? La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo, ¿y cuál es el otro? Griego. Eso quiere decir que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla dentro de la cultura que se escribió, ¿sí? No de acuerdo a mi cultura americana, sino de acuerdo a la cultura judía, que es en la cual se escribió. ¿Me permiten un momento? Tengo que ir a prender la luz. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, ya. Como estaba diciendo, ¿a quién se le llama hermano dentro de la cultura hebrea? Yo sé que van a haber evangélicos pentecostales que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero estamos analizando el texto bíblico de acuerdo a la cultura hebrea. ¿Sí? Ya dijimos que en la cultura hebrea la palabra hermano es utilizada para designar cualquier tipo de parentesco. Hasta la suegra se le puede llamar hermano o hermana dentro de la cultura hebrea. Yo sé que eso no les va a gustar a algunos latinoamericanos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Me permiten un momento? Parece que viene alguien. Oh no, ya se fue. Entonces, como dije, a cualquiera se le puede llamar hermano, sea un sobrino o un tío, la abuelita, ¿sí? Abraham tomó a su esposa Sara y a Lot, hijo de su hermano, en otras palabras, a su sobrino, ¿sí? Eso sería dentro de nuestra cultura. Génesis capítulo 12, verso 5. Si Lot es hijo de un hermano de Abraham, quiere decir que Lot era su sobrino. ¿Correcto? Correcto. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. ¿Ya que somos qué? Somos hermanos. ¿No que era tío y sobrino? ¿Qué pasó ahora? Es que está hablando dentro de la cultura hebrea. Por eso le dice: no es bueno que estemos peleando, porque somos hermanos. No le dijo somos tío y sobrino, le dijo somos hermanos. Génesis capítulo 13. Abraham le dice a Lot, y Lot es hijo hermano del hermano de Abraham, o de Abraham, porque en ese momento era Abraham. Se dice hermano al yerno. Entonces Labán le dijo: ¿acaso porque eres hermano mío? Fíjese bien, el suegro le está diciendo al yerno
que es su hermano. Ahora, usted vaya con su suegrita amada y dígale: hermanita preciosa, linda y hermosa, gracias por haberme dado a esa hija tuya que la amo con todo mi corazón. Su suegra lo va a ver desconsolado, al menos que sean cristianos. ¿Sí? Entonces, Labán le dijo a Jacob: ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Génesis capítulo 29, verso 15. Jacob se casó con la hija de Labán. Entonces Jacob es yerno de Labán, sin embargo, él le llama hermano. ¿Ven cómo dentro de la cultura hebrea es común llamar a un pariente hermano? No hay nada de malo. A ver, voy a ver los comentarios. Gracias a los que están conectados, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Se les agradece mucho. El que es correcto, dice mi hermano aquí, no puedo verlo bien. Ay, no le puedo distinguir el nombre. Me alegro de que enseñes, hermano. Oh, gracias. A ver, ¿quién es? A ver. Otilio Gómez. Hermano Otilio, Dios lo bendiga. Gracias por comentar, hermano. Se le agradece. Gloria a Dios. Y a todos los demás los saludo cordialmente en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a cada uno de los que están aquí reunidos escuchando este humilde estudio bíblico. ¿Sí? Se dice hermana a la esposa. Ahora analicemos cuando se le dice hermana a la esposa. Tobías se levantó de la cama y le dijo a Sara: levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Tobías capítulo 8, verso 4. Ahora, yo sé que los evangélicos van a decir: ¿cómo es posible? Ese libro no está en la Biblia. Bueno, no está en su Biblia, pero está en la Biblia católica. ¿Sí? Pero no es bíblico. Es bíblico porque está en la Biblia católica. Quizás en la suya no está, pero es bíblico y sirve para probar que en la antigüedad, dentro de la cultura hebrea, se le llamaba hermano a cualquier persona, a cualquier pariente, aún a la esposa misma. Night. Oh, you need your ID? Okay. Good. Right there. Doesn't have the stickers. Oh, there's no stickers there? Okay, hold on. Oh, you're welcome. Likewise, thank you. Pido mil disculpas por eso. Como les digo, estoy en mi trabajo. Y pues como soy un pastor que no cree en los diezmos, pues tengo que trabajar. Sí, de alguna manera tengo que proveer para mi familia, así que trabajo. Habemos pastores bivocacionales, significa que tengo dos vocaciones. Una ministerial y la otra secular. ¿Sí? Ahorita estoy en mi trabajo y pues no se preocupen. Hay evangélicos que se preocupan y me mandan mensajes diciéndome: ¿cómo es posible que esté trabajando y esté haciendo estudios bíblicos y videos? Yo les digo: es posible porque tengo el permiso de mi jefe. A ver, lo dice en hebreo. Hermano, ¿cómo se llama? Picudo. Lo dice en hebreo. ¿Sí? Para allá vamos, no se me preocupe. Entonces, estábamos en lo de la esposa, que la esposa se le puede llamar hermana. Tobías se levantó de la cama, como ya lo dije, y le dijo: Sara, levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y protección. Tobías 8:4. Pero Sara, su esposa de Tobías, pero Sara es esposa de Tobías. ¿Sí? ¿Cómo le dice hermana? Bueno,
porque dentro de su cultura oriental es permitido eso. Se dice hermana a la novia, fíjese bien. No me robes el corazón, hermana mía, novia mía. Cantares 4:9. Y si es novia, no puede ser su hermana. Si es su hermana, no puede ser su novia. En nuestra cultura no está bien visto, al menos pues que sea cristiana, pero aún así no se ve muy bien, ¿no? Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Mateo capítulo 5:23, se dice hermano al de una misma religión, ¿sí? Como por ejemplo en este momento aquí hay católicos y protestantes y mutuamente nos decimos hermanos, ¿sí? También entre católicos se dicen hermanos, entre protestantes nos decimos hermanos también, porque somos hermanos de la misma fe, por eso nos llamamos hermanos. Los hermanos profetas lo vieron de lejos y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Salieron a su encuentro y se postraron en tierra delante de él. Se postraron en tierra delante de él. Algún legalista pentecostal va a decir: ¿lo adoraron? No, no es adoraciones. Segunda de Reyes 2:5-15. Hemos visto que para los judíos en la cultura hebrea todos son hermanos. Ay, perdón. Es que estaba comiendo unos cacahuates. Me estaba comiendo una de estas. Miren. Son cacahuates. Maní, como le dicen, manías en Guatemala. Entonces les pido disculpas. Aquí tengo mi agua. Entonces, se dice hermanos al de una sola fe. ¿Estamos? Hemos visto que para los judíos en la cultura hebrea todos son hermanos, los parientes, amigos, vecinos, y no indica que sean hermanos carnales. Así que no se puede decir que los que se llaman hermanos de Jesús son hijos de María. No necesariamente. Simplemente son conocidos amigos o parientes de Jesús. No hay ni un solo versículo bíblico, lo repito, no hay un solo versículo bíblico que diga que María haya tenido otros hijos aparte de Jesús. No lo hay. Y déjenme decirle algo bien claro a los católicos. Se los voy a dejar bien en claro. Los que creemos que Jesús es el único hijo de María, somos los reformados, los protestantes históricos. Si usted le pregunta a un pentecostal, a un neopentecostal, que si María tuvo más hijos, le va a decir que sí. Pero si usted le pregunta a un protestante histórico, le va a decir que no. Los reformadores no creían que María haya tenido otros hijos. Ese video ya lo hice en mi canal de YouTube, ahí está. Se llama María y los protestantes. ¿Sí? Entonces, hemos visto cómo dentro de la cultura hebrea a los parientes se les llama hermanos. Otros ejemplos de la palabra hermano. Reunió David a los hijos de Aarón y a sus 120 hermanos. Repito, reunió David a los hijos de Aarón y a sus 120 hermanos. Primera de Crónicas 15:4. No existe ni una sola mujer que pueda tener 120 hijos. No la hay. Uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Hechos capítulo 1, verso 15. Si estos textos que leímos los tomamos al pie de la letra, entonces diríamos que una sola mujer dio a luz a 120 hijos. Pobre señora. No hay mujer que pueda dar 120 hijos. No hay. ¿Sí me entiende? Si estos Santiago, José, Simón y Judas no son hermanos carnales de Jesús, repito,
Santiago, José, Simón y Judas no son hermanos carnales de Jesús. Cada uno de los hombres que se llaman hermanos de Jesús no son en realidad hermanos. Veremos cómo la Biblia muestra los padres de cada uno de ellos y que sus padres no son José ni María. Santiago el mayor es hijo de Zebedeo. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Marcos capítulo 10, verso 35. Santiago capítulo 1, verso 1. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Mateo capítulo 4, verso 21. Como usted puede notar, Santiago el mayor, que se dice hermano de Jesús, es hijo de Zebedeo, y con esto se comprueba que no es hermano de Jesús, mucho menos hijo de María. Santiago el menor es hijo de Cleofas, Alfeo. Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. Lucas capítulo 6, verso 15. La Biblia nada más habla de dos Santiagos, los cuales son nombrados como mayor y menor, y de los cuales ya comprobamos que no son hermanos de Jesús. Cada uno de estos hombres tienen sus respectivos padres y no son hijos de María. José es hijo de María, María la esposa de Cleofas, Alfeo. Vuelvo a repetirlo, José es hijo de María, la esposa de Cleofas, Alfeo. También estaban ahí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo capítulo 25, versos 55 al 56. Se aclara que los hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan, mientras Santiago el menor y José son hijos de Alfeo. Y por lo tanto su madre se llama María. No es la madre de Jesús, sino otra María. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y quiero detenerme un momento en San Juan capítulo 19, verso 25, que es donde estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Quiero detenerme ahí porque quiero decir algo sumamente importante. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús le encomienda a San Juan, el apóstol amado, a su madre. ¿Por qué, si Jesús sabía que María tenía otros hijos, por qué se le encarga a Juan? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que no habían otros hermanos, que Él era el único. Y algún evangélico pentecostal me va a decir, sí, pero es que no estaban ahí porque no creían en Jesús, no creían en Él y por eso no estaban ahí al pie de la cruz. Pero aún así, si Jesús hubiera tenido más hermanos, Jesús jamás hubiera entregado a su madre al cuidado de otra persona. Les voy a decir por qué. Porque Jesús tenía que cumplir toda la ley. Si Jesús hubiera sabido que habían más hermanos y aún así Jesús da al cuidado a su madre a otra persona que no era pariente de él, Jesús hubiera quebrantado la ley. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, entonces Jesús no era el Mesías, porque la ley especificaba que el hijo mayor era responsable de su madre
cuando el esposo de ella fallecía. Y así sucesivamente. Si el hijo mayor fallecía, el hijo que le seguía, el hermano que le seguía, tenía que hacerse responsable de su madre. Pero Jesús entregó a María a Juan porque Jesús sabía que él tenía que proteger a su madre, que él sabía que tenía que guardar la ley, y por eso él entrega a María, a Jesús, a Juan. Porque si Jesús no lo hubiera hecho, Jesús hubiera quebrantado la ley. Pero damos gracias a Dios que dio Jesús, siendo un buen hijo y siendo el verdadero Mesías, él no quebrantó la ley, sino la guardó al dar a María, a Juan, para que la cuidara. Si no me cree, lea la Biblia, estudie la ley y se dará cuenta que yo tengo razón. No es cuestión que los hermanos no creyeran en Jesús. Es cuestión de que no habían hermanos que cuidaran a su madre después que Jesús muriera. Y Jesús, como buen hijo, protegió a su madre hasta el fin, cumpliendo la ley. Por eso Jesús es el Cordero perfecto. Sigamos. Gloria a Dios. Así que habla de una María que es la prima de la madre de Jesús, esposa de Cleofas, Alfeo y madre de Santiago el mayor y José. Gloria a Dios. Ya estamos a punto de terminar, ¿ok? Ya estamos a punto de terminar. Téngame paciencia, un poquito nada más. Además José no pudo ser hijo de José y María, puesto que un judío nunca le pone su mismo nombre a su hijo. ¿Ven? La cultura judía no permitía que el padre pusiera el mismo nombre suyo a un hijo de él. Dentro de la cultura latinoamericana es costumbre, y muchos hombres ponen su nombre al hijo. ¿Sí? Aún dentro de la cultura anglosajona está esa cultura. Por ejemplo, yo llevo el nombre de mi padre y el nombre de mi bisabuelo, el nombre de mi abuelo. El nombre de mi bisabuelo y el nombre de mi abuelo es Percy. Es Percy. El nombre de mi padre es James. Entonces mi nombre completo es Percy James Riley. Percy por mi abuelo y mi bisabuelo, y James por mi papá. Pero dentro de la cultura hebrea eso no sucedía así. Así que José no puede ser hermano de Jesús. Jesús no tuvo hermanos biológicos, porque José era padre putativo de Jesús, no era padre biológico. José y María nunca tuvieron relaciones, ¿sí? Y Jesús no es producto de una relación sexual entre José y María. Jesús es producto de la obra del Espíritu Santo en María. Si no me cree, ahí está en la Biblia. Busque la Biblia, léala. ¿Sí? ¿Me permiten un momento? Tengo que ir a prender la luz. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya regresé. Entonces, por eso digo que Jesús o José no puede ser hijo de José y María, puesto que un judío nunca le pone su mismo nombre a su hijo. En ninguna parte de la Biblia encontrará un caso donde el padre y el hijo tengan el mismo nombre. Por lo tanto, José no puede ser hijo de José y María. Judas es servidor de Jesucristo. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago,
a los que fueron llamados a la fe. Judas capítulo 1, verso 1. Si Judas es hermano de Jesús, ¿por qué dijo que es su servidor? Si Judas fuera hermano de Jesús, no lo hubiera dicho de la misma manera o de la misma forma en que sí dijo que era hermano de Santiago. Simón es hijo de Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez lo que quería y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. San Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Todos los que se mencionan como hermanos de Jesús no son en realidad sus hermanos, sino que se trata de parientes o amigos. Aquí hay que tener presente que la Biblia se escribió en el lenguaje de los judíos, en hebreo. En hebreo, la palabra hermano sirve para indicar toda clase de parentesco. ¿Sí? Si María tuvo más hijos, yo pregunto a los neopentecostales y pentecostales, ¿dónde nacieron sus demás hijos? ¿Dónde? Jesús nació en Belén, ¿y los demás? ¿Por qué no se mencionan en la genealogía? ¿Por qué no aparece en la genealogía? El único que aparece en la genealogía es José, el esposo de María. Y el único que aparece en la genealogía es Jesús. Y me va a salir un pentecostal diciendo: sí, pero en el libro de Hebreos dice que él no tiene genealogía, porque Dios no puede tener genealogía. Sí, es cierto. Jesús en su divinidad no puede tener genealogía, pero no estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de su humanidad. Nos recordemos, Jesús era una persona divina, es decir, Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina. Y me va a salir un pentecostal diciéndome: sí, pero María era madre de la naturaleza humana de Jesús. Una naturaleza no tiene madre, una naturaleza no tiene principio ni fin. Lo que sí tiene madre es la persona que nace. Por eso María es madre de la persona de Jesús, quien es una persona divina, completamente hombre o plenamente hombre y plenamente Dios. Podemos decir también que Jesús, siendo Dios, por ende, María es madre de Dios porque es la madre de la segunda persona de la Trinidad, pero ese ya es otro tema. Estamos hablando de los hijos de María. Además, cuando los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús, aparecen siempre como mayores que Jesús en edad, pues se permiten darle consejo. San Juan capítulo 7, verso 3. Y aún de regañarle. San Marcos 3, 21. Pero si Jesús era el primogénito, fíjese bien lo que voy a decir en este momento. Por eso es importante estudiar la cultura hebrea del primer siglo. Pero si Jesús era el primogénito, ¿sí o no? Sí. Pero si Jesús era el primogénito, hubiera ido en contra de la costumbre judía y de Oriente. Les voy a decir por qué. Pues para ellos,
Para los judíos del primer siglo no se podía corregir al hermano mayor. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me oyeron? Un hermano menor no podía corregir a su hermano mayor, no podía darle consejos, porque era una falta de respeto. Por esa razón, podemos decir que Jesús no tuvo hermanos. Para los de Oriente, no era permitido que los hermanos menores aconsejaran o regañaran a su hermano mayor. ¿Sí? El hermano mayor aconseja y manda al menor. Sin ser demasiado repetitivo, quiero dejar claro y remarcar lo siguiente. La expresión hermanos de Jesús es un género literario de los hebreos, es decir, una manera propia de hablar, la cual no se debe interpretar según nuestro tiempo y nuestra cultura. De hacerlo caeríamos en un grave error. Vuelvo a repetir lo que dije. Sin ser demasiado repetitivo, quiero dejar en claro y remarcar lo siguiente. La expresión hermanos de Jesús es un género literario de los hebreos, es decir, una manera propia de hablar, la cual no se debe de interpretar según nuestro tiempo y nuestra cultura. De hacerlo caeríamos en un grave error. Cada cultura tiene sus propios géneros literarios, es decir, su propia manera de hablar. Por ejemplo, en México, en algunos lugares se utiliza En México, en algunos lugares se utiliza el término primo para referirse a los amigos, conocidos y parientes. No porque realmente lo sean, sino porque es su manera propia de hablar, es su cultura. ¿Sí? Y déjenme mencionar algo sobre la cultura mexicana. México es un país enorme, grande, un país hermoso, con una comida deliciosísima. En cierta ocasión, cuando yo andaba en la sierra de Oaxaca, me contaron una costumbre que había entre ellos. Y es que cuando un novio estaba interesado en una muchacha, entre ellos había diferentes costumbres, pero esa tradición me gustó, me hizo pensar. Porque la costumbre era que cuando el novio iba a pedir la mano de su novia para casarse, la familia le ponía una prueba a ese muchacho. Y la prueba era que hacían atole. Y a ese atole le echaban chile. O sea, preparaban una salsa especial y se la ponían al atole. Y ese muchacho se tenía que tomar todo ese atole caliente, con chile, sin derramar una sola lágrima, ni hacer ningún solo gesto. Para ellos, para su cultura, esa era una prueba de amor. Claro, yo en ese tiempo estaba soltero. Cuando yo escuché, dije, aquí no es el lugar para mí. Pero era joven, estaba de predicador. Gracias a Dios, Dios proveyó una hermosa dama en México. Y gracias a Dios ellos no tenían esa cultura, ni esa forma de ser. Gracias a Dios. Si no me hubiera tomar atole caliente con chile. Pero no.
Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué viene esto? A que cada pueblo tiene una cultura diferente. Y no podemos pedirle a los ¿cómo lo podría decir? A la gente del Nuevo Testamento, a los personajes bíblicos, que piensen y actúen como nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque son de diferente cultura. Tienen diferentes maneras de ser. ¿Sí? Por eso digo que sin ser repetitivo, quiero dejar bien en claro y remarcar lo siguiente. La expresión hermanos de Jesús es solamente un género literario de los hebreos, es decir, una manera de expresión, una manera de hablar. Cada cultura tiene sus propios géneros literarios, es decir, su propia manera de hablar. Y como dije, en México tienen su forma de hablar. En Guatemala, que es de donde yo soy, también tenemos nuestra forma distinta, tenemos nuestra cultura, nuestra manera de expresar, aún nuestra manera de llamar al pan. Fíjese, algo tan sencillo que cuando yo fui a México por primera vez, fui a un restaurante mexicano y para sentarme pedí un pirujo. Y para aquellos que son mexicanos saben exactamente lo que es un pirujo. Pero yo, como guatemalteco, pues ni idea que lo que yo estaba pidiendo era otra cosa medio rara. ¿Sí? Para mi mente, yo estaba pidiendo un bolillo, un pan francés. Pero para la mesera yo estaba pidiendo otra cosa. Yo miré que ella se empezó a reír. Y ya ella me preguntó, ¿usted no es mexicano? Y yo le dije, no soy mexicano, yo soy de Guatemala. Y ella me dijo, ¿usted sabe lo que es un pirujo aquí en México? Y yo le dije, mire señorita, no es mi primera vez aquí en México, no sé lo que es un pirujo. Y ella me explicó. Y yo le dije, no, de ninguna manera a mí no me trae un pirujo, yo quiero un bolillo. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque si no entendemos la cultura de dónde estamos, jamás podemos realmente hablar con sinceridad, jamás podemos hablar con fundamento. Y lamentablemente hay muchos evangélicos que hablan sin fundamento bíblico. ¿Sí? Ese es el gran problema. Entonces, como dije, cada cultura tiene sus propios géneros literarios, es decir, su propia manera de hablar, de expresarse, sus propias danzas, ¿sí? Así que para no equivocarse, cada género literario tiene que ser interpretado según su cultura. No según mi cultura, sino según la cultura en la cual se escribió la Biblia. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, hemos analizado que Jesús no tuvo hermanos. Voy a invitar a un hermano con el cual estuve sosteniendo una conversación sobre los hermanos de Jesús. Y este hermano me dijo, mira, por cierto, este hermano que estoy mencionando no es católico romano, es protestante. Y él me dijo, mira, Percy, la razón por la cual María no pudo haber tenido más hijos es porque el sacerdocio de Jesucristo, él como sumo sacerdote, no puede tener sucesores. El sacerdocio levita era de esa manera. El sumo sacerdote tenía sucesores. Pero si Jesús hubiera tenido hermanos, eso quiere decir que Jesús al morir tenía que haber uno de esos hermanos ser el sucesor de su sacerdocio aquí en la tierra. Entonces, por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto, porque Él no necesita un sucesor aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso Él no puede tener hermanos. Entonces vamos a tener este hermano, lo voy a invitar para que hablemos sobre eso.
Y si Dios quiere, lo vamos a tener en mi canal de YouTube. Gloria a Dios. Oh, mi hermano. Sí, mi hermano, ¿cómo te llamas? Ay, hermano, es que aquí no se ve bien los... Otilio Gómez. Sí, mi hermano, Otilio Gómez, soy de Guatemala. Soy de la zona 5 de Guatemala, de la capital, de ahí de la colonia San Pedrito. Le dicen San Pedrito porque la iglesia católica que está ahí es del apóstol San Pedro. A esa parroquia asistía yo cuando yo estaba en Guatemala. Yo en Guatemala era católico, ¿sí? Que por cierto, yo quería entrar a la tercera orden de San Francisco de Asís, pero ya vine para acá y se cambiaron los planes. Bueno, pues, yo me despido de ustedes. Gloria a Dios. Pues le doy gracias a todos por haber estado acá, por haberme acompañado. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y quedamos en la paz de Cristo. Me despido como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por haber estado acá y por haberme acompañado. Dios les bendiga.